Ahora hablaremos sobre la inervación del miembro superior. Para hablar de la inervación del miembro superior tenemos que hablar sobre el plexo braquial. El plexo braquial va a estar formado por las raíces nerviosas de la C5, C6, C7, C8 y T1. El plexo braquial se va a dividir en las raíces, como había mencionado, en troncos, en divisiones anteriores y posteriores, en fascículos y ramos terminales. En las raíces ya los mencioné. En los troncos vamos a tener tronco superior, medio e inferior. El tronco superior va a estar formado por las raíces C5 y C6. El tronco medio va a estar nada más formado por la C7. El tronco inferior va a estar formado por las raíces C8 y T1. Las divisiones van a ser anteriores y posteriores. Cada tronco va a tener su división anterior y posterior. Los fascículos van a estar formados por la unión de las divisiones anteriores y posteriores. Vamos a tener fascículo lateral, fascículo posterior y fascículo medial. El fascículo lateral va a estar formado por las divisiones anteriores de los troncos superior y medio. El fascículo posterior va a estar formado por las divisiones posteriores de los tres troncos. El fascículo medial va a estar formado por la división anterior del tronco inferior. ¿Ya? Los fascículos me van a dar las ramas terminales. Las ramas terminales del fascículo lateral van a ser el nervio musculocutáneo y una rama que me va a ir a formar el nervio mediano. Las ramas terminales del fascículo posterior van a ser el nervio axilar, el nervio radial. Y las ramas terminales del fascículo medial va a ser el nervio cubital y una rama que me va a ir a formar el nervio mediano. El nervio mediano va a estar formado por las ramas del fascículo lateral y del fascículo medial. Eso en el plexo braquial. Perdón. El plexo braquial ya va a tener también ramas colaterales. De las raíces C5 voy a tener el nervio dorsal de la escápula y un nervio para el nervio frénico, ¿ya? La C5, la C6 y la C7 me van a dar el nervio torácico largo que inerva el cesato anterior. La C5, la C6, la C7, la C8 y me van a dar un nervio que va a ser para los músculos largos del cuello y el escaleno. Ya. Los troncos. El tronco superior me va a dar el nervio supraescapular y el nervio subclavio, ¿ya? Para el músculo subclavio. En las divisiones no voy a tener ninguna rama colateral. En los fascículos sí voy a tener un nervio pectoral lateral que va a ser para el músculo pectoral mayor. Eso va a ser en el fascículo lateral. En el fascículo posterior voy a tener tres nervios que van a ser el nervio subescapular inferior, el nervio toracodorsal y el nervio subescapular superior. ¿Ya? Y en el fascículo medial voy a tener tres ramas colaterales. Primero voy a tener el nervio pectoral medial que va a ir a inervarme el músculo pectoral menor. Luego voy a tener al nervio cutáneo braquial medial y el nervio cutáneo anterobraquial medial. Esas son las ramas colaterales del plexo braquial. Ahora vamos a hablar de la inervación del miembro superior. La inervación del miembro superior está a cargo del plexo braquial, ya lo había mencionado. La inervación va a estar dado por las ramas terminales del plexo braquial, que pasarían a ser el nervio musculocutáneo, el nervio axilar, el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital. Vamos a empezar hablando con el nervio musculocutáneo. Este nervio musculocutáneo me va a perforar al músculo coracobraquial. Luego se va a dirigir hacia el epicóndilo. Ya, una vez que va a pasar todo eso, va a cambiar de nombre a nervio antebraquial cutáneo lateral. Este nervio antebraquial cutáneo lateral va a ser la rama terminal del nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo va a inervarme a todos los músculos de la región del brazo, ya como serían el bíceps braquial, braquial anterior, coracobraquial.
Ahora vamos a hablar del nervio mediano. El nervio mediano, este nervio sigue el trayecto del nervio coracobraquial. Y una nota muy importante, no me va a dar ramos en el brazo. Llega hasta el codo, ¿ya? En el antebrazo pasa entre las dos cabezas del pronador redondo. Llega a la muñeca y se encuentra en el túnel carpiano. Una vez que va a pasar el túnel carpiano, me va a llegar a la mano y se va a ramificar. Ahora hablaremos sobre el nervio axilar. El nervio axilar ya se introduce en el cuadrilátero humeral tricipital. Luego da ramos terminales. Me va a dar dos musculares y un sensitivo. Los ramos terminales musculares me va a inervar al nervio redondo menor y al músculo redondo menor y al músculo deltoides. Y el ramo sensitivo, que sería uno, me va a ser el nervio cutáneo lateral superior del brazo. El nervio radial. El nervio radial se dirige hacia atrás, hacia el espacio, hacia un espacio que es el triángulo húmero tricipital de Avelino Gutiérrez. Luego se dirige al canal de torsión, dirigiéndose hacia el codo. Ya se bifurca dando dos ramos terminales, que es un ramo superficial y un ramo profundo. El ramo superficial me va a dar dos ramas, que es el aductor largo del pulgar y el extensor largo del pulgar. El ramo profundo perfora el músculo supinador corto. Y va a tomar el nombre de nervio interóseo posterior. El ramo profundo va a inervar a los músculos de la región posterior del antebrazo. El ramo profundo también me va a dar dos ramas anteriores, me va a dar los ramos anteriores y ramos posteriores. Los ramos posteriores me va a inervar a músculos extensores de los dedos. El nervio radial está a cargo de la inervación de todos los músculos de la región posterior del brazo y antebrazo. Ahora hablaremos del último, que es el nervio cubital. El nervio cubital desciende en el antebrazo posterior a la arteria humeral. Va a descender en el antebrazo posterior a la arteria humeral. Después de eso me va a llegar al antebrazo por detrás del codo, por el surco cubital. En el antebrazo sigue el trayecto de la arteria cubital. Va a seguir ese trayecto y me va a llegar a la mano a través del conducto cubital. Una vez que llega, luego da sus ramos terminales. Una vez que me va a llegar ahí, me va a dar sus ramos terminales, y que son los ramos superficiales y los ramos profundos. El ramo superficial es sensitivo, van a ser sensitivos, y los ramos profundos van a ser ramos motores.